En estos momentos todavía actuaba el gobierno y actuaba la virreina, manteniendo el orden y poco más. La oposición no fue vencida hasta mayo de 1634. Después, en 1637 estallaron de nuevo los disturbios en Portugal, en Évora, y circularon rumores de que podrían extenderse a otras ciudades. La causa era una vez más, en otra ocasión más, fiscal. Los esfuerzos del gobierno de Madrid por crear nuevos impuestos para financiar la recuperación de Brasil de manos holandesas. Los holandeses habían tomado Salvador de Bahía el año 1624 y fue puesta al servicio de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, cuya principal función era la obtención de azúcar y el tráfico de esclavos africanos para que trabajasen en los ingenios. Fue el triunfo de una serie de acciones que venían llevando a efecto flotas holandesas desde 1598. Finalmente serían expulsados el año 1625. En 1628 los holandeses montaron un fuerte en la isla de San Fernando de Noroña, de donde serían expulsados el año 1630. Pero ese mismo año se harían con una plaza más importante, Pernambuco, de la que serían desalojados el año 1654 gracias a la colaboración de marranos instalados en el lugar y que eran titulares de importantes ingenios azucareros. O sea, se mantuvieron gracias a estos apoyos. Estos acontecimientos preocupaban al gobierno del conde duque, como ocuparon en su momento a Felipe II. Durante la época de la Unión Ibérica, España tuvo una gran preocupación en materia defensiva en todo el territorio brasileño, siendo años en los que se construyeron numerosas fortalezas a lo largo de la costa de Brasil, en un momento en que la presencia de ingleses, franceses y holandeses era constante, como también los diferentes enfrentamientos con los indios de la región, y por esta razón existió una preocupación por la presencia de una armada que defendiera estas costas. Mientras tanto, en 1637 estallaba la ola de motines populares en más de un centenar de lugares, lo que se dio a conocer como motines de Évora. Ello comportaría una serie de medidas por parte del conde duque. En el 38 se ordenó la supresión del Consejo de Portugal y el establecimiento de dos juntas, una en Madrid y otra en Lisboa, para que se tratasen materias de todo tipo y en particular lo que tocaba a la reforma y autoridad de la justicia. Con la supresión del Consejo, los hidalgos portugueses vieron cómo se perdía uno de los principales garantes del particularismo del convenio de Tomar, porque abriendo a castellanos el organismo que se dedicaba a tramitar las mercedes portuguesas ante el rey, se empezaba la reforma que debería haber terminado con la separación jurada de Portugal. El Consejo de Portugal se institucionalizó por el reglamento de 27 de abril de 1586 y fue suprimido en 1655. Era un consejo que debía estar formado exclusivamente por portugueses, que se encontraba siempre junto al rey, especialmente cuando éste se encontraba fuera del reino. En un primer momento fue constituido para perpetuar la memoria del reino. Es decir, para recordar al rey la singularidad de las leyes portuguesas. Bueno, como vemos, el nacionalismo utilizaba un lenguaje subliminar al tratar el asunto. Así hombres como Pellicer, Novoa o Severin de Faria, especialmente estos dos últimos, quisieron ver en los planes de Madrid, a partir de los problemas suscitados en Évora, un intento de reducir Portugal a provincia, acabando con sus leyes e instituciones particulares. De ese modo, la supresión del Consejo de Portugal, como hemos visto, o su disminución, significaría una ruptura frontal de la Carta de Tomar, en la que este aparecía como instrumento garantizador de la autonomía de Portugal. La reducción del Consejo coincidió en el tiempo con la convocatoria por parte del conde duque de un importante número de personalidades portuguesas
cuyos nombres habrían sido sugeridos por el Consejo del Conde Duque. Como vemos, como digo, el nacionalismo, bueno, utilizaba un lenguaje subliminal al tratar el asunto. El Consejo no fue suprimido, sino que fue suspendido y sus funciones fueron llevadas a término por personas portuguesas de una confianza superior a las que componían el mismo Consejo. En marzo de 1639, la situación creada por los herejes holandeses, atacando y conquistando el Brasil como instrumento del castigo divino, junto con los problemas del reino, entre los que se enumeraban como principales la defectuosa administración de justicia y la mala situación de la hacienda, cosa que era evidente, en ese momento había unos graves problemas en toda España, llevaron a Felipe IV a suprimir el Consejo, reemplazándolo por la Junta que hemos citado. Y este nuevo organismo, en aras de la eficacia, se correspondería con otra Junta a los efectos que sería constituida en Lisboa. ¿Era el nombramiento de portugueses para llevar adelante los asuntos de Portugal una medida que podemos entender tendente a limitar la autonomía? Bueno, tal vez. Tengamos en cuenta que el ideal del conde duque era uniformar la legalidad de todos los reinos, según él, conforme a las leyes de Castilla. Esa idea de someter a las leyes de Castilla, hoy las podemos entender como un error. Tal vez lo interesante hubiese sido redactar unas leyes comunes para todos. Pero lo que se trasluce, aun cuando fuese cierta esa idea, es que estaba teniendo muy en cuenta que los responsables fuesen portugueses, no vascos, no gallegos, no aragoneses, no castellanos. Y eso es una cosa a favor del conde duque, cuya visión, pues bueno, puede ser muy polifacética. En estos momentos, y en la aplicación de la ley de armas, el valido procedió al reclutamiento de soldados y de dinero también en Portugal, estando desatado el conflicto de los segadores en Cataluña. Nuevamente estrujó los bolsillos de los contribuyentes de todos y cada uno de los reinos. Pero en esta ocasión, Olivares no solo pretendía conseguir dinero en Portugal, sino también tropas. Se reclutaron, al fin, 6.000 soldados para servir en Italia, pero la rebelión de Cataluña determinó que se integrasen en el ejército reclutado para hacer frente a la rebelión en Cataluña. Olivares pretendía, sobre todo, movilizar a la nobleza portuguesa con el duque de Braganza a la cabeza, de manera que contribuyera a vencer la revolución en Cataluña en lugar de estar fomentándola en Portugal. Pero la nobleza portuguesa, considerando que había llegado el momento de pasar a la acción, siempre manipulada por los intereses a los que estaba sometido, que eran los británicos, se negó a alejarse y en el otoño de 1640 algunos nobles iniciaron la revuelta. Esas tropas, que serían requeridas por los sublevados portugueses para que se sublevaran y depusieran las armas en el conflicto de los segadores, declinaron la invitación y pusieron en conocimiento de sus superiores la oferta que habían recibido al servicio de España. Duro golpe recibió el de Braganza, que veía su trono cogido con alfileres. Pero la verdad es que luego estuvo demasiado bien cogido. Por su parte, en el transcurso del año de 1640, el conde duque había enviado dinero al duque de Braganza al objeto de que alistase un ejército para acudir, como hemos visto, al conflicto de Cataluña. Pero entre tanto, el duque de Braganza, ayudado por Pinto Ribeiro, pues tramaba su negocio, preparando a los nobles, preparando al clero, preparando a los comerciantes, preparando a los labradores y preparando a los artesanos, hablando a cada cual el lenguaje que prefería.
y ponderándoles los males que les hacía sufrir el gobierno opresor de Castilla y las ventajas que reportaría el separarse de España. Los nobles portugueses habían acudido a Cataluña a sosegar la rebelión, pero el duque de Braganza excusó su participación enviando a algunos vasallos, con los que contentó al conde duque, que desoía las advertencias de la virreina de Portugal Margarita de Saboya. El conde duque era muy particular. En el fragor de la conflictividad social y aprovechando que el ejército imperial se encontraba distraído en varios frentes y muy concretamente en Cataluña, como venimos señalando con la Guerra de los Segadores, en diciembre de 1640 una conspiración encabezada por la nobleza proclamó rey de Portugal al duque de Braganza, con el nombre de Juan IV de Portugal, quien firmó la paz con los holandeses, no sin antes expulsarlos de Angola y de Brasil en 1656, y obtuvo el apoyo de ingleses y franceses, como no podía ser menos. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.